dudan los monstruos de Cisco Grove. Casi todos los seres humanos rechazamos todo a lo que no estamos acostumbrados. Tal vez nuestros sentidos nos engañaron o tuvimos alguna alucinación. Eventos que ocurrieron hace mucho y hoy día no hay manera de probarlos, ya que no existe evidencia escrita. En esta ocasión narraremos los hechos que ocurrieron en 1964, investigado por Paul Cerny, del subcomité del NICAP, National Investigation Committee of Aerial Phenomena, y los investigadores de la talla de Carl Lorenzen y Donald Hanlon, quienes opinaron que el relato era verídico. Los monstruos de Cisco Grove. Este es un relato de un hecho ocurrido al joven Donald Schromm, que llamaremos el señor S., de 28 años, nativo de Sacramento, California, Estados Unidos. El 4 de septiembre de 1964, S terminaba de cargar la cajuela de su auto con provisiones, arcos y flechas. Estaba con dos amigos más y se dirigían a las montañas de Cisco Grove a practicar la caza con arco y flecha. A S le tocó explorar la cumbre de una pequeña montaña. Estando en la montaña, se le hizo tarde y de pronto escuchó un chasquido de ramas partirse. Sabiendo que ahí había osos, decidió subirse a un árbol para evitar ser visto, así como aprovechar la altura para tener mejor observación. Después de un rato, al ver que no había animal alguno, descendió y encendió 3 hogueras, para llamar la atención de sus amigos, ya que era tarde y caía la noche. Entonces vio a cientos de kilómetros una pequeña luz, pensando que era una linterna de sus compañeros, pero ocurrió algo extraño, ya que la luz se había elevado. Sin embargo, no había ningún sonido, por lo que no era un helicóptero. La luz se balanceó y comenzó a avanzar hacia él. En ese momento, se dio cuenta que era algo fuera de lo común y subió al árbol para ver mejor. La extraña luz describía un círculo de 500 metros de radio. OVNI. Aparentemente tenía forma de cigarro. Alrededor del árbol parecía que la luz la acompañaban otras 2 o 3 objetos pequeños. De repente, la luz se apagó y un objeto grande en forma de cúpula descendió casi hasta tocar el suelo. Escuchó crujir las hojas y ramas y de entre los árboles vio salir una figura de un hombre de aproximadamente unos 65 metros de altura. Vestía extrañamente con una especie de uniforme plateado. Al personaje se le unió otro más. Ambas figuras se acercaban al árbol, al que contemplaron largamente. Ese escuchaba una especie de silbido que tenía cierto efecto en los seres. Ese nunca ha podido precisar si el sonido era producido por las figuras o por un animal del bosque. Nuevamente escuchó crujir las ramas, pero ahora con más fuerza, y vio aterrorizado una tercera figura. Era de gris oscuro, carecía de cuello. En lugar de cabeza tenía 2 ojos anaranjados que brillaban y parecían parpadear. El ser tenía una especie de boca que cuando la abría parecía caer en la mandíbula inferior, formando un orificio rectangular. Las 2 primeras figuras estaban tratando de subirse, una encima de otra para alcanzarlo en el árbol. Ese entonces subió a las ramas más altas, se quitó el cinturón y se ató con él al tronco. Después, el ser gris comenzó a moverse y abrió su boca, de la que salió un gas blanco que llegó hasta ese y le hizo perder el conocimiento. No sabe cuánto tiempo estuvo desmayado, solo recuerda que al recobrar el conocimiento se sentía muy mareado. Recordó que traía su arco y flecha y lanzó una contra el ser que emitió el gas. La flecha sacó chispas al contacto con el ser, ya que parecía estar recubierto de metal. Sin embargo, la fuerza del golpe hizo caer de espaldas al ser que lanzaba gas, pero el ser, que parecía un robot, se incorporó y lanzó nuevamente el gas, y la escena anterior se repitió. Al volver en sí, le lanzó nuevamente una flecha al robot, que lo hizo caer nuevamente, y el episodio se repitió muchas veces hasta que las flechas se le acabaron, y entonces lanzó el arco, que fue examinado por uno de los seres. Los seres nuevamente intentaron trepar al árbol, pero fracasaron. Por el miedo, ese se quitó la gorra, a la que prendió fuego y se la lanzó a los seres. Luego comenzó a gritar por auxilio, pero no hubo respuesta, solo el extraño silbido. Por el pánico, lanzó todos los objetos que disponía a los seres, pero nada los lastimaba. Ya en la madrugada, arrancó unos jirones de su chamarra y les prendió fuego, y los lanzó a los seres. Los seres solo observaban desconcertados. Al final, quedó solo en camisa y calzoncillos y botas. Ese notó que los seres plateados se reunían y abandonaban el árbol, y solo quedó el ser oscuro. Poco después, el segundo ser gris oscuro, que parecía otro robot,
salió de los árboles y se colocó al lado del otro, y comenzaron a sacar chispas y un resplandor entre los pechos de ambos. Una espesa nube de gas salió de la monstruosa pareja. Esto hizo que ese perdiera de inmediato el conocimiento. Al despertar, los seres ya habían desaparecido. Bajó del árbol, pero no tenía fuerza para avanzar y de pronto escuchó silbar a uno de sus compañeros. Poco más tarde, se encontraba en el campamento con sus amigos y les contó su extraña aventura. Uno de los compañeros indicó que al caer la noche había visto descender del cielo un objeto brillante. Poco después, inspeccionaron el terreno de los acontecimientos. No encontraron la cantimplora, el arco, monedas, solo un par de flechas que mostraban daño en la punta, como si hubieran chocado con una superficie muy dura. El árbol mostraba huellas de zarpazos, pero todo esto no le bastó a ese para convencerse. Permitió que otros revisaran su relato e incluso se sometió a un interrogatorio bajo los efectos del suero de la verdad, y siempre no se encontraron sospechas de que ese estuviera mintiendo, dado que repitió el mismo relato. Estos hechos pertenecen a esa realidad que pocos hombres tienen oportunidad de enfrentarse.